Hola, soy Susana, soy profesora de castellano de la Escuela St. Peter's School. Es un placer estar aquí con todos para compartir nuestra experiencia y poder explicar un poco cómo el funcionamiento en la escuela no interfiere jamás, al contrario, siempre buscamos y encontramos los métodos adecuados para que el aprendizaje de todas las lenguas sea el adecuado durante toda la primaria en un entorno plurilingüe. Nuestra escuela tiene su lengua vehicular es el inglés, perdón, durante todo lo que es preschool. Únicamente los niños hacen una inmersión lingüística en inglés y la primera toma de contacto con el castellano se produce en el ciclo inicial, en la primera etapa. A partir de ahí introducimos el castellano, se introduce también el catalán. En este caso, cuando hablamos de castellano y de catalán, la gente se angustia muchísimo menos porque son dos lenguas románicas que interactúan entre ellas. El hándicap viene cuando la gente se da cuenta que la inmersión y la lengua vehicular de la escuela es en inglés. ¿Qué va a suceder con el castellano? Nosotros somos la demostración como proyecto de escuela de que es posible e incluso los resultados son muy óptimos de cómo los niños llegan a sexto de primaria habiendo asolido a la perfección el castellano y el catalán, y las pruebas lo demuestran tanto a nivel competencias básicas como de controles internos. Hay que reconocer que como centro St. Peter's tiene unas características muy especiales. Siempre se parte de la detección precoz y de estar al tanto de cualquier cosa que suceda para intervenir lo antes posible. Contamos con un equipo muy amplio, tanto es desde que empiezan los niños con año y medio, en lo que refiere a psicomotricidad como en optometría, para ya descartar cualquier posible interferencia en el aprendizaje de los niños. Por otro lado, igual que los niños que tenemos en preescolar son de habla inglesa, lengua materna, quiero decir, y de lengua española, es cierto que es una escuela plurilingüe y que nuestros alumnos llegan desde cualquier lugar del mundo, con lo cual nos podemos encontrar perfectamente niños que hablan ruso únicamente como lengua materna, niños que proceden de Vietnam o de cualquier país asiático. ¿Cómo lo hemos organizado esto? En función de las necesidades que nos han ido surgiendo constantemente y pretendiendo optimizar siempre el aprendizaje de nuestros alumnos. Montamos un equipo basado en cubrir las siguientes necesidades. Antes, los profesores de castellano estábamos por ciclos. Decidimos que esto era muy difícil a efectos de poder adaptar un grupo de niños con características y necesidades especiales. ¿Cómo lo conseguimos? Montamos todo el eje de primaria con una forma de aprendizaje donde los profesores trabajemos de forma paralela, con lo cual, siempre que hay niños en primero de primaria, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, las dos líneas paralelas funcionan en el mismo horario. ¿Esto qué ventaja nos proporciona? Estos niños pueden salir a la misma hora de castellano del aula y trabajar con el departamento de Linguistic Reception. Linguistic trabaja de una manera mucho más exhaustiva los principios y la iniciación de la lengua, igual que en las escuelas catalanas llamamos inmersión lingüística. Están durante un curso escolar, pero siempre va en función de las habilidades del niño. Si el alumno o la alumna vemos que avanza muy rápidamente, la intención es que se adapte enseguida al entorno dentro de la escuela de la clase y de su grupo. ¿Por qué? Porque dentro del aprendizaje, como siempre, tenemos diferentes niveles. Hay chicos que son muy rápidos en la adquisición y otros más lentos y además con dificultades. Entonces ya contamos con Linguistic Reception y además con Support Center. Support Center es la otra parte que la escuela nos facilita, el departamento, todas aquellas problemáticas que salgan del ámbito único de aprender el idioma y que detectamos rápidamente que existe una serie de problemas o de dificultades de aprendizaje. Entonces nos dirigimos hacemos lo que llamamos un cause of concern, avisamos al departamento, se hace una observación de la criatura, decidimos si es un problema real o sencillamente un problema de evolución que sencillamente con el paso de los cursos se irá solucionando espontáneamente. Además, contamos también con la colaboración de alumnos de ciclos superiores, tanto para ayudar a nivel de lenguaje, de lectura, de contar cuentos. Tenemos soportes por diferentes vías. Existe una gran preocupación respecto a la adquisición de las lenguas si interfieren unas con otras y si realmente se pueden asumir en su plenitud. Si hacemos un poco el histórico de la evolución del lenguaje, el lenguaje siempre nace con la necesidad de comunicar.
En las décadas de los 60-70 existía una corriente en la que siempre cuando se hablaba de lenguaje y de interlenguaje, el vocabulario era con una connotación muy negativa. Se hablaba de interferencia y se hablaba de fuente de errores. Gracias a Corder, a partir de a finales de los 70, mejor dicho, introdujo un cambio muy importante en esta forma de ver la incorporación de los idiomas. Él hablaba de transferencia lingüística, no de interferencia, y además utilizaba como una estrategia muy importante estos errores a favor de la creatividad del niño. Es cierto, nosotros lo vemos constantemente en las clases, que es inevitable que hayan interferencias. ¿Por qué? Porque un niño que está en primero te da una frase y a lo mejor te dice estoy muy fine, solo faltaría, te está adaptando poco a poco el lenguaje. ¿Qué pasa? Esto no lo corregimos de manera como pregunta. ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Pero jamás hay una corrección punitiva, porque damos por supuesto, y es así, porque lo hemos comprobado, que a lo largo de los cursos ese vocabulario se va recolocando automáticamente, de una forma automática y con naturalidad. Lo que más nos preocupa en la adquisición de la lengua es la motivación. Es muy fácil que encontremos niños con un rechazo inicial, porque les presupone un esfuerzo. Entonces, para nosotros lo prioritario como equipo y para la escuela es que todo se haga de la manera más lúdica posible y el niño sienta la necesidad de comunicar todo aquello que sucede. Por lo tanto, estamos abiertos a todo lo que pueda pasar. Tenemos una programación que luego ya más exhaustivamente comentaremos, que es quincenal. Dentro de esa programación estamos al tanto de todo lo que sucede en el día a día. Todo aquello que es positivo, todo aquello que puede ser negativo, puede ser la pérdida de una mascota, cualquier hecho, un problema en la clase por no compartir cosas, se para automáticamente, los objetivos gramaticales y ortográficos pasan a un segundo plano y nos dedicamos en exclusiva a motivar a los niños a hablar sobre el tema. Estrategias tenemos todas las que nos da el mercado. Para eso también nos molestamos en estar al día, ir probando lo que va surgiendo y de ahí extraer la parte que nos importa y consideramos que será óptima para los niños. Es muy importante también, la ventaja que tenemos y que mucha gente no considera, es que todas las lenguas de la escuela interactúan. Si, por ejemplo, yo me encuentro que tengo que hablar o introducir los adjetivos en clase, es muy probable que cuando empiece me digan ya lo sabemos, lo hemos hecho en inglés. No tiene que ser en catalán, puede ser perfectamente en inglés. ¿Qué sucede con esto? Nosotros cuando hacemos la programación de todo el curso tenemos en cuenta todos los temas que van a tocar todos los idiomas y lo que hacemos es hacer una redistribución, de manera que si sabemos que los adjetivos van a salir en inglés, en catalán, a lo mejor en castellano, reducimos el tiempo empleado en esa etapa curricular y lo utilizamos muchísimo más para el lenguaje oral, que es el que nos interesa. Principalmente en primero y segundo, todo se trata de forma oral, utilizamos todas las nuevas tecnologías que hay a nuestro alcance y lo que pretendemos es que el alumno desarrolle al máximo su potencial oral y que tenga ganas de aprender. Solamente a través de las ganas y necesidad de aprender y necesidad de comunicar es cuando el niño va adoptando naturalmente el idioma. ¿Qué otros métodos utilizamos? Por ejemplo, para nosotros resulta ahora indispensable trabajar de manera cooperativa y en equipos. ¿Por qué? Trabajar en equipos nos permite mezclar la clase de una manera que sabemos perfectamente qué niños tienen mayores dificultades, hacemos grupos muy bien pensados para que interactúen entre ellos y tengan la necesidad de comunicarse y también los que tienen menos facilidad, escuchar a sus compañeros y retroalimentarse de este vocabulario. En ciclo inicial, cuando empieza en castellano, lo que hacemos es una mezcla de métodos. Por una parte está el método global, que hace que el niño enseguida pueda identificar aquello que puede leer, y después el método sintético. El método sintético es muy fácil de reconocer porque ellos durante toda la parte de preschool han trabajado con Synthetic Phonics, con lo cual les resulta muy fácil, muy sencillo reconocer una palabra y además con las imágenes siempre con un soporte visual. Como lo que más nos importa es que generen un vocabulario rico, siempre trabajamos a partir de la motivación, sea a través de cuentos, hacemos talleres de música, de poesía y sobre todo la dinamitación exclusiva de la biblioteca. Tienen que haber libros por todas partes y en ciclo inicial evidentemente todos los libros han de llevar muchísimas imágenes para que ayuden a fomentar que el niño quiera explicar aquello que está viendo.
Una parte importante que representa muchísimo trabajo para nosotros es el tema de los materiales. Existen muchísimas editoriales que trabajan la lengua española, pero en nuestro caso es muy complicado, porque cuando se trabaja con la lengua inglesa como lengua vehicular, los niños no utilizan lo que llamamos aquí lengua llegada o caligráfica. Trabajan con la escritura de imprenta. Material de ese tipo no existe, con lo que nosotros como equipo hemos tenido que solucionarlo y solventarlo mediante, a partir de los libros que ya están editados, transformar todo ese material de la manera que más nos convenía y con la letra adecuada para que los niños comprendan exactamente lo que están leyendo. No suponían ningún problema porque cuando en tercero y cuarto van introduciendo la letra caligráfica la adaptan inmediatamente, y en cambio lo que ganamos a favor es que comprendan muy rápidamente lo que están leyendo y eso ayude a motivarlos a que sigan en el aprendizaje de la manera más natural posible. Considero que esta ponencia es muy importante para dejar atrás mitos o formas de ver la incorporación de las lenguas con cierto miedo. Yo hablo desde mi experiencia, una experiencia de años y una experiencia que nos ha dado los resultados que queríamos. Es cierto que siempre hay que ir un poco sobre la marcha, surgen a veces dificultades en las que nos tenemos que reunir y saber cómo solventarlas, pero la experiencia de la escuela marca un antes y un después y una pauta muy clara sobre cómo los alumnos en sexto han asumido todos los objetivos que nosotros teníamos previstos e incluso superarlos. Me gustaría también añadir que una parte del proyecto se consolida muy favorablemente debido a que la forma que tenemos de introducir la lectura es muy diversa, y uno de los éxitos más importantes que tenemos es que los libros que leen los niños intentamos que los autores y los ilustradores, sobre todo en ciclo inicial, vengan a la escuela y hagan un debate con ellos. Últimamente vino Alfredo Gómez Cerdá, fue un éxito tremendo y ahora hay una correspondencia entre escritor y alumnos, con lo cual lo que generamos es que cada vez la forma de expresión busquen la más adecuada e incluso interactúen a nivel de experiencias cuando vienen los escritores, porque ellos mismos les explican que sus preguntas también las explican en otras escuelas, con lo cual se genera una dinámica de relación y de comunicación que es muy interesante. Ciclo inicial es más complejo a nivel de estructura oral, pero sí que vienen escritores con los ilustradores, con lo cual se genera unas ganas de leer impresionantes, que es lo que más motiva a los niños a que necesiten cada vez comunicarse más y busquen más herramientas. Por otro lado, me gustaría explicaros una actividad para que veáis que realmente todo se basa en la experimentación. En ciclo inicial, la semana pasada, nosotros redactamos un documento en el que explicábamos cómo se genera una actividad del circo, quién actúa, escogemos circos sin animales que nos gustan más, y toda la serie de personajes que van por el circo. Montamos una carpa imaginaria en el patio, entonces íbamos leyendo el guión que habíamos redactado y los niños iban interpretando los roles de cada persona del circo, el personaje. También habían animales, por supuesto, porque era inevitable. Los pequeños han de salir leones y han de salir elefantes en lo que sea necesario. Hacíamos más incidencia en domadores, en magos, para generar mucho mayor vocabulario. Después de hacer esta experiencia en el patio vivencial, lo que hicimos en las aulas fue maquillarnos todos y entonces ellos tenían que explicar a través de dibujos o de comentarios cortos todo lo que habían aprendido. Primero hacíamos un debate por grupos, cada uno decidía qué iba a explicar del circo, ellos lo manifestaron por orden y evidentemente haciendo una escucha activa, y después ya hicimos una puesta en común entre todos entre lo que había sido el circo. Desde luego es impresionante ver un niño de primero de primaria, de ciclo inicial, que acaba de llegar este año, cómo se explica con tanta soltura y tanta alegría e ilusión. Y es lo que hace que todo este método que utilizamos sea cada vez, quizás lo usamos más en ciclo iniciales y ciclo inicial primero y segundo, pero lo vamos elevando cada vez más, tanto tercero como cuarto, porque si un niño consigue comunicarse bien y consigue hacerse entender, es la manera más precisa en que luego su precisión léxica, valga la redundancia, su forma de expresión sea la más adecuada y la más gratificante para él. Quisiera agradecer esta oportunidad de poder compartir con todos vosotros nuestra experiencia. En St. Peter's School estamos muy orgullosos de tirar adelante este proyecto y sobre todo invitaros a cualquier tipo de conversación que podamos tener o compartir conocimientos, a que contactéis con nosotros y poder hacer
una evaluación, una opinión o ver cómo se pueden mejorar las cosas. Nosotros acostumbramos a seguir esta línea, compartimos con muchos profesores opiniones e intentamos estar siempre en la vanguardia de todo aquello que surge, seleccionando lo que nos parece que es adecuado para nuestros alumnos.